¿Qué tal, devs? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar desarrollando nuestra API REST con Dynamo. En el video anterior habíamos realizado la configuración inicial pues de nuestro proyecto. En este video la idea es que podamos empezar a crear usuarios, pero antes de realizar esa creación de usuarios vamos a empezar a ver cuál será la estructura que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? Dentro de la carpeta de src habíamos definido de que íbamos a colocar absolutamente todo el código JavaScript que fuéramos a programar, y vamos a crear tres carpeticas dentro de la arquitectura hexagonal o las Clean Architecture. Es muy común encontrarse con tres carpeticas principales. Esta vendrían siendo la domain, ¿sí? También tendremos la de application y la otra vendría siendo la infrastructure, ¿sí? Y bueno, dentro de la carpeta dominio, ahí es donde vamos a colocar absolutamente todo el código necesario para que nuestra aplicación funcione. Bueno, las tres carpeticas son todo el código necesario para que la aplicación funcione, pero dentro del dominio es donde vamos a introducir absolutamente toda la lógica que va a tener el proyecto, ¿sí? Es nuestro core, ¿sí? Nuestro core del proyecto. El dominio no va a saber qué dependencias nosotros estamos usando en nuestra aplicación, ¿sí? Esas dependencias les pertenecen a la capa de infraestructura, ¿listo? Entonces dentro de dominio vamos a tener varias carpeticas. Una de ellas vendría siendo la entities o entidades. Esas vendrían siendo las entidades de nuestro dominio, o también se pueden conocer como entidades de dominio, ¿sí? Vamos a seguir con la creación de las exceptions, ¿sí? Por acá hay otra más que se llama repositorios. Y dentro de dominio también vamos a tener la carpetica de servicios, o también pueden encontrarla como servicios de dominio, servicios de dominio, ¿sí? Esas van a ser las carpeticas que vamos a tener dentro de nuestro dominio. En application, en muchos proyectos, si ustedes van y buscan Clean Architecture, les va a salir de una estructura de carpetas totalmente distinta. Digamos que no importa tanto esa estructura, lo importante es que nuestro dominio siempre esté separado de la capa de infraestructura, ¿sí? Siempre vamos a tener el dominio aparte de la capa de infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro dominio no puede conocer absolutamente nada de la capa de infraestructura. La comunicación que vamos a tener va a ser a través de interfaces. Enseguida lo vamos a ver, ¿listo? Digamos que eso no es una estructura de carpetas correcta, ¿sí? Esto siempre va a variar dependiendo del proyecto, dependiendo de la empresa. Entonces, por eso es que van a encontrar muchísimas Clean Architecture con una estructura de carpetas totalmente distinta como la vamos a realizar acá. ¿Listo? La idea es que podamos conocer los conceptos que hay detrás de las Clean Architecture. Listo. Entonces vamos a seguir dentro de la capa de aplicaciones. En muchos proyectos los casos de uso los pueden encontrar en la capa de dominio. En este caso los voy a colocar dentro de la capa de aplicación como para que se entienda un poquito más. Use cases, ¿sí? Vamos a llamarlo use cases. Y acá es donde vamos a tener toda la lógica de nuestra aplicación. El obtener un usuario, el actualizar un usuario, el obtener un usuario por ID, etcétera, etcétera. Listo. Aquí es donde vamos a manejar toda esa lógica. Listo. Y finalicemos con nuestra infraestructura. ¿Qué carpeticas vamos a tener dentro de nuestra infraestructura? Bueno, primero que todo vamos a tener las implementaciones, ¿sí? En un momento vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y todo eso. Implementations,
¿sí? No solamente vamos a tener implementation, sino que vamos a tener los driven adapters y los driven adapters. Driven adapters. Y la otra vendría siendo los driven adapters. Listo. Listo, chicos, esta va a ser como la estructura que vamos a tener, que vamos a estar usando para este proyecto. Ahora sí vamos a empezar creando el caso de uso de crear un usuario. En este caso lo vamos a crear, pero no lo vamos a conectar todavía con DynamoDB, no nos vamos a conectar aún con AWS. Listo, lo vamos a manejar en memoria por el momento. Luego de que tengamos todos los casos de uso, ahí sí lo vamos a conectar todos a AWS y van a ver lo fácil que es hacer ese cambio. Listo, entonces vamos a empezar creando nuestro caso de uso, que luego va a ser usado ya sea por una aplicación de consola, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer una aplicación de consola, pero luego nos vamos a pasar a una API REST y van a ver cómo es de chévere trabajar con las Clean Architecture, porque todo se vuelve mucho más fácil. Listo, entonces vamos a trabajar con una aplicación de consola y luego nos vamos a pasar ahora sí a una API REST con Express. Entonces vamos a crear nuestro caso de uso y yo lo voy a llamar User Creator y voy a dejarlo en una carpeta, y dentro de esta carpeta pues vamos a crear el archivo de index. Listo. Yo por lo general manejo los casos de uso como clases. Listo, como clases. Vamos a importar el User Creator Use Case y lo suelo llamar User Creator, nombre del caso de uso, junto con la palabra Use Case. Listo, esto como para darle una mejor semántica. ¿Sí? Esto puede ser clean code y todo, ya que se entiende mucho más fácil de que es un caso de uso. Listo, chicos, por acá he pegado un código que ya tenía previamente creado y les voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Dentro del caso de uso tenemos el constructor. En el constructor vamos a inyectarle todas esas dependencias que nuestro caso de uso necesita. Importante aclarar que estas dependencias son interfaces, ¿sí? Son interfaces que vienen dentro de nuestro dominio. La capa de dominio no se puede comunicar con la capa aplicación, y la capa aplicación no se puede comunicar con la infraestructura. Siempre va a ser de afuera hacia adentro. La infraestructura siempre va a conocer o de aplicación o de dominio, ¿sí? Y la infraestructura siempre va a conocer de aplicación y de dominio. Y la capa de aplicación siempre va a conocer de dominio, más no al revés. Listo. Entonces, como nosotros estamos en la capa aplicación, este repositorio, ¿sí? Hay que crearlo. Bueno, acá no está creado, de hecho vamos a crearlo. Esto va a ser una interfaz, no vamos a tener implementaciones por el momento. Listo, entonces vamos a irnos a la capa de repositorios, a la capa de dominio, perdón, y en la carpeta de repositorios vamos a crear nuestro primer repositorio. En este caso se va a llamar user repository.ts. Listo, vamos a crearlo acá. Listo, chicos, en la capa de repositorio, como ven, en el repositorio es una interfaz. Listo, es una interfaz. Miren que yo no estoy realizando ningún tipo de lógica de cómo obtener un usuario, de cómo guardar un usuario, de cómo eliminar un usuario. No estoy realizando todo ese tipo de lógica, simplemente estoy definiendo ese contrato que en la capa de infraestructura vamos a firmar. Listo, que me refiero a firmar con que ya implementemos una clase que extienda de user repository, y esto nos va a obligar a implementar los métodos que hay acá para así implementarle la lógica. Acá nos pide por acá nos pide nuestra entidad. En este caso la entidad va a ser usuario. Entonces aquí vamos a irnos a entidades y vamos a crearnos esa entidad, que no es más que una interfaz más. Listo, user.ts no es más que una interfaz en donde un usuario va a tener un ID, un nombre y un username y una edad. Listo.
no hay que confundir estas entidades con los modelos que, por ejemplo, SQLite o muchos ORMs tienen, que muchas personas lo que hacen es que en las entidades, es un error muy común, que en que las entidades eh, conozcan sobre las dependencias que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, acá suelen importar SQLite, suelen importar unas librerías, y esto lo que está haciendo es acoplarnos a esa librería. Me pasó hace poco con con alguien pues que realizó de esa forma. O sea, aquí importó eh, nuestro el modelo, importó la librería, eh, importó la librería SQLite, en donde yo trabajo usamos SQLite, e importó acá esa librería, y empezó el dominio a acoplarse a esa librería. Listo. Entonces vamos a continuar. Acá ya tenemos la entidad usuario. Acá ya estamos importando usuario. Acá ya estamos importando usuario. Vamos a... Uy, vamos a importarlo de esta forma. Muchas veces suele dar un error al yo colocarlo de la otra forma como estaba. Listo, chicos. Entonces cuando ya creamos pues nuestro repositorio, acá volvemos a nuestro caso de uso, y acá vemos que ya no lo reconoce. Aquí de pronto vamos a usarlo de esta forma, ya que como mencioné suele dar errores cuando yo lo manejo de la forma como estaba. ¿Sí? Lo mismo para acá. Dominio, entidades, y ahora sí la entidad de usuario. Listo. Esto, listo. Una vez que nosotros le inyectemos las dependencias, ¿sí? Nosotros pues ya podemos hacer uso de ese repositorio. Miren que si yo le doy control clic acá, miren que me está mostrando nada más la interfaz. Mire que yo no estoy eh, acoplando acá el cómo voy a yo obtener un usuario. Simplemente con la interfaz puedo hacer uso de ella. Mira, save, body, y cómo voy a guardar eso, no me importa, al dominio no le importa. Simplemente yo voy a guardar algo y ya usted verá cómo lo realiza. Listo. Eh, todos los casos de uso van a tener un solo método. Este único método se va a llamar run, o como el equipo, como ustedes lo prefieran. En este caso yo lo llamé run. Y en el caso de uso, pues para yo crear un usuario, pues necesito un usuario, necesito que me lo pasen. Bueno, acá me lo van a pasar, me deben de pasar un usuario, ¿sí? Al cual yo voy a crear, y esto a su vez va a devolver una promesa con un usuario, con el usuario que yo creé, ¿sí? Esto pueden retornarlo void si quieren. En este caso voy a retornar ese usuario que creé. Para yo crear un usuario, pues tengo que saber, eh, pues tengo que saber si ese usuario, si ese nombre de usuario existe. Por eso creé este servicio de dominio. ¿Y para qué sirven los servicios de dominio? Bueno, dentro de nuestros casos de uso, siempre vamos a tener lógica que se repite, ¿sí? Siempre vamos a tener ciertos trozos de código de lógica que se repiten. Esto lo resuelve un servicio de dominio. Lo que hace es, vamos a abstraer esa lógica y la vamos a convertir en un servicio de dominio para que los casos de uso puedan usarla. En este caso, nada más este caso de uso usa ese servicio de dominio, pero pueden haber otros casos de uso que sí lo puedan requerir. Que estamos validando con este caso de uso de que yo pasándole un usuario, un nombre de usuario, él me valida internamente si existe o no, devolviéndome un true o un false. Como para que quede mucho más claro, voy a colocarle acá que eso me va a volver un tipo boolean, ¿sí? Me va a volver un true o un false.
Entonces miren que yo simplemente llamo al servicio de dominio, que también es una clase que tiene el método run, y pasándole el username pues me va a devolver si existe o no el usuario. Cuando se trata de servicios de dominio, ya mismo vamos a entrar a ver, yo lo instancio dentro del constructor, dentro de nuestro caso de uso, no se lo paso como dependencia. Eso es otro error muy común que veo en muchos proyectos, y es que es muchísimo mejor yo instanciarlo directamente en el constructor de eh, nuestro caso de uso. Listo. De pronto ustedes se preguntarán, bueno, eh, yo instanciarlo acá y esto se llama muchos lados y todo eso, entonces van a quedar varias instancias del mismo, de la misma clase, el mismo servicio de dominio. Sí, para esto pueden haber soluciones como por ejemplo el patrón singleton, que lo que hace es retornarme eh, la misma instancia pues de la clase, pero eso va a depender mucho del proyecto, va a depender mucho de la clase. Entonces ya validen a ver si les sirve este patrón o no. Vamos a continuar, vamos a validar dentro de, bueno, no lo hemos creado. Vámonos a servicios, a nuestros servicios de dominio, ¿sí? Y vamos a crear ese nuevo servicio de dominio. En este caso voy a crear una carpetica y dentro de la carpetica la voy a llamar index.ts. El servicio de dominio se llamará existUser_by_username. Voy a pegar el código que ya tenía previamente creado y lo voy a explicar. Se va a llamar la clase de esta forma. Igualmente en el constructor me van a tener que pasar el repositorio, que es lo que yo estoy haciendo acá. User repository, miren acá que se lo estoy pasando acá, el mismo repositorio que me deben de pasar externamente, se lo estoy pasando acá a nuestro servicio de dominio. Y acá lo mismo, esto es privado, que solamente se puede leer. Y acá vamos a tener el mismo método que tienen los casos de uso, que vendría siendo el de room. Le tenemos que pasar un nombre de usuario y esto me va a volver una promesa con un bool o con un booleano true o false. Lo que estamos haciendo acá es haciendo uso del user repository, que tiene internamente un método que se llama getUser_by_username. Le pasamos el nombre de usuario, esto nos va a devolver el usuario, ¿sí? Y acá ya hacemos la lógica, que en este caso es muy sencilla. Si el usuario es distinto de null, pues quiere decir que el usuario existe. O sea, si este usuario tiene algo, o sea, es distinto de null, o sea, no es null, entonces quiere decir que el usuario sí existe. De lo contrario, pues devolvemos que el usuario no existe. Entonces, como ven, es muy fácil este método, pero pues en los proyectos siempre se suele complicar un poco porque ya tienen absolutamente más y más lógica, ¿sí? Entonces miren que acá lo estamos llamando, esto me devuelve un booleano y según ese booleano, oye, si existe el usuario, pues vamos a retornar un error, ¿sí? Y acá viene lo otro, y es que suelo ver en muchos proyectos que el error lo tienen de esta forma, ¿sí? Error, ¿sí? Y esto suele ser como una mala práctica porque no estamos encapsulando todos esos errores, esos nombres de errores aparte, ¿sí? Entonces, para reutilizar esa excepción es mucho mejor encapsularla en una clase y no manejarla de esta forma, no devolver el error de esta forma, ¿sí? Para eso, pues vamos a crearnos, para eso es esta carpetica de exceptions, en donde dentro de ella vamos a crearnos nuestras excepciones, y como ven acá es un usuario que ya existe. Vamos a devolver un usuario que ya existe. Entonces para eso vamos a crearnos acá la carpetica .ts, el archivito, ¿sí? Y básicamente para crear una excepción basta con extender de error, ¿sí? De esa clase que nos provee JavaScript. Extendemos de error y en el constructor y por medio del super vamos a darle a esa clase de error el nombre del error, que es usuario already exist.
Con este super estamos simulando lo siguiente, error, y acá le estamos metiendo el error. Ven que error en su constructor recibe un mensaje, ¿cierto? Pues acá igual lo estamos realizando. Ya les voy a mostrar. Si nosotros llamamos super tan, miren que el error recibe un mensaje, y esto lo que hace es llamar al constructor que la clase está extendiendo, que es error. Listo. Entonces acá vamos a llamar esto user_array_exists, y acá lo estamos retornando, estamos realizando esa excepción new throw, throw new y el error. Vamos a, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver qué está pasando. Ah, vale, creo que es porque yo lo, listo. Ahora sí, acá devolvemos un error, y es que aquí hay otro punto importante que hay que explicar, y es que en los casos de uso vamos a estar retornando errores. El cómo se maneja ese error le va a pertenecer a la capa de infraestructura, listo, o a la capa que use el caso de uso, que por lo general pues suele estar en infraestructura, ¿sí? Ya que infraestructura es el que consume los casos de uso, listo. Si no existe el usuario, pues vamos a proceder a crear ese usuario, ¿sí? De esta forma vamos a llamar al user repository.save mandándole el usuario que nos están pasando, es decir, el body, y esto debe retornar un usuario creado, que a la final ese usuario creado es el que nosotros retornamos en el caso de uso. Listo, chicos, este es nuestro caso de uso. Ya haría falta es crear la implementación que va a tener nuestro user repository, que va a ser en memoria por el momento, o sea, vamos a guardar ese usuario en memoria, ¿sí? Vamos a obtener el usuario en memoria, vamos a actualizar el usuario en memoria, y luego, como había mencionado, nos vamos a pasar a una DynamoDB. Vamos a continuar creando esa implementación en memoria. Vamos a ir a la capa de infraestructura, vamos a cerrar esto como para que no nos confundamos un poco, y nos vamos a la capa de infraestructura, y dentro de la capa de infraestructura en las implementaciones vamos a crear esa implementación que necesitamos. Vamos a crear, yo lo suelo agrupar las implementaciones por pues el tipo de implementación, el nombre del tipo de implementación. En este caso, como va a ser en memoria, vamos a colocar in memory, ¿sí? Vamos a crear de una vez la implementación cuando nos vamos a pasar a AWS, que es Dynamo. Vamos a colocarle AWS. De esta forma yo lo suelo separar, ¿sí? Entonces acá en in memory vamos a crear nuestro archivo, pues que se va a llamar in memory user repository, ¿sí? Vamos a crear acá el archivito .ts, ¿sí? Y dentro de este archivo pues vamos a tener una clase que va a llamar in-memory user repository, que implementa de user repository. Mira que acá estamos llamando a nuestra capa de dominio, ¿sí? A nuestra capa de dominio, y estamos implementando esa interfaz que habíamos definido acá en nuestra capa de dominio, como lo pueden ver. ¿Esto qué pasa con esto? Que nos obliga a implementar los métodos, ¿sí? Mire que si yo guardo Slim directamente me los implementa, pero yo no quiero esto. Si yo hago ver en estos momentos, mire que dice que la clase in-memory user repository tiene una incorrecta implementación de la interfaz de user repository, que le faltan las propiedades get all, save y todas las propiedades que habíamos definido en nuestra interfaz, ¿sí? Entonces mire que nos obliga a implementar esos métodos. Acá ya los implementamos, acá ya se va el error, ¿sí? Acá vamos a manejar esto en memoria, por lo tanto vamos a crearnos una propiedad privada que la vamos a llamar user data, ¿sí? Data, que va a ser de tipo un array de usuarios, y lo vamos a inicializar con un array vacío. Listo. Vamos a copiar esto, y acá en el get all, por ejemplo, vamos a devolver user data, ¿sí? Porque vamos a devolver todo el usuario. Acá es this, recuerden que dentro de la clase, para obtener el contexto de la clase es con this.
para guardar un usuario, que es lo que vamos a probar en estos momentos, lo que vamos a hacer es llamar a user data y le vamos a hacer un punto push porque se trata de un array, ¿sí? Y como nos va a llegar un usuario, pues ese usuario lo vamos a meter dentro de ese array y vamos a devolver pues ese usuario que nos regresan, que nos están entrando para guardar. Para estas otras implementaciones como el update, el delete y el get by ID no las vamos a estar usando por el momento, por lo tanto las vamos a dejar así vacías, listo, que no nos está generando ningún error. La que sí nos vamos a usar vendría siendo el save y el get user by name, ¿sí? Porque recuerden que para ver si existe un usuario, pues ese servicio de dominio está usando el get by username, listo. Entonces acá vamos a continuar acá. Para obtener un usuario por username nos están pasando un username y nosotros lo que estamos haciendo es con un find vamos a estar buscando dentro del user data qué ítem tiene el nombre de username, ¿sí? Eso es algo bastante simple, ya en la vida real pues se complica aún más porque esto se tiene que conectar a una base de datos, etcétera, etcétera, buscar, iterar, que performance, si hay una base de datos con mil registros, que es lo que pasa en nuestra empresa, bueno, en la empresa para la cual yo trabajo, esto siempre se vuelve a tornar bastante complejo, ya que tenemos que estar usando ya algunos patrones de diseño, etc. En este caso, pues simplemente vamos a buscar, si el usuario pues no lo encontró, es igual a, vamos a retornar null, y si lo encontró pues vamos a retornar ese usuario. Sí, vamos a guardar por el momento y ya tenemos nuestra implementación de nuestro repositorio creada, es decir, ya hemos firmado ese contrato que habíamos planteado en nuestra capa de dominio. Listo, ahora sí, de esta forma podemos ya probar crear usuario. Listo, entonces para eso vamos a hacerlo, como había dicho, vamos a crear una aplicación de consola por el momento y luego lo vamos a pasar a una API REST, ¿ok? Entonces, dentro de los Driven Adapters, que básicamente los Driven Adapters vendrían siendo esos puntos de entrada a nuestro dominio, ¿sí? ¿Cuál es un punto de entrada a nuestro dominio? Puede ser una aplicación de consola, puede ser una API REST, puede ser también un listener de una cola SQS, eso podría ser un punto de entrada, y es que los puntos de entrada son los que van a estar haciendo uso de nuestros casos de uso, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a usar el punto de entrada de la consola. Para eso, dentro de los Driven Adapters, vamos a crearnos una carpetica console, ¿sí? Y dentro de esa carpetica de console vamos a colocar console.i.ts, ¿sí? Vamos a aprovechar creándonos nuestro segundo punto de entrada que vamos a programar en el futuro, que vendría siendo la API REST. Vamos a llamarla API REST, ¿ok? Acá también pueden vivir una cola SQS, los listeners de las colas SQS, que a la final lo que hacen es escuchar a esa cola SQS ya por allá en Dynamo y hacer uso de un caso de uso que hayamos programado previamente. Listo. En este caso vamos con la aplicación de consola. Vale, listo chicos, por acá ya he pegado un código pues que ya había programado previamente. A ustedes de pronto si están siguiendo pues este video creo que les va a salir un error ya que no tienen deshabilitada esta regla de Slim. Si yo vengo y quito esto, como ven les va a aparecer este error. ¿Por qué les va a aparecer este error? Es que Slim, bueno, dentro de estándar, que es la librería que nosotros estamos usando para limpiar nuestro código, que por debajo usa unas reglas ya predeterminadas de Slim, dice que nosotros debemos de tener nuestro den y nuestro catch en las promesas, ¿sí? En las promesas, en nuestro catch, ¿sí? Pero si nosotros quitamos esto, nos dice el error pues que no se permite las promesas flotantes, ¿listo? Entonces para quitar ese error tan molesto, pues que creo que no se podría deshabilitar, es aplicando
la deshabilitación de esta regla. ¿Y cómo se deshabilita una regla? Bueno, simplemente les voy a mostrar acá. Vamos a contar acá. Y es que separan, hacen over encima del error, copian esto, y esto es lo que van a colocar acá. Uy. Eso es lo que van a colocar acá y le van a colocar off, ¿cierto? Lo van a igualar a off. De esta forma, pues se elimina la regla. Y nada, chicos, acá estamos haciendo uso de una ify function. Sí, es una ify function que no es más que una función en JavaScript que se ejecuta directamente, o sea, que se ejecuta rápidamente. ¿Sí? No es necesario que yo venga y haga lo siguiente. Saludo. Esto va a ser igual a esto. Y acá tendríamos que ejecutar saludo. ¿Sí? No, esto lo que hace es cuando yo ya pues ejecuto este código, se ejecuta directamente esta ify function, que por ciento se escribe ify. Creo que era así, ify. Veamos las ify function. Ify function JavaScript. If con E al final. Sería immediately invoked function expression. Listo. Así, esa es sería if de esta forma. Y nada, pues aquí estamos haciendo uso de ella. Esto es muy común encontrarlo en las librerías, de JavaScript. Por ejemplo, si ustedes se van y en el código fuente de jQuery van a encontrar bastantes if function o en otras librerías. Listo. Esto básicamente también nos sirve como para no ensuciar el scope global de nuestra aplicación. Y es que pues dentro del browser vamos a tener un scope global, vamos a tener un objeto global que se llama window, ¿sí? Y dentro de este window pues van a estar todas esas propiedades que el navegador usa. Y si nosotros, y es una mala práctica, pues incluir propiedades a ese window. Se incluyen propiedades haciendo uso de la palabra var o cons. Entonces nos sirve pues para no ensuciar como ese scope global. Listo, para que lo tengan en cuenta. Listo, chicos, entonces acá estamos haciendo uso de nuestro caso de uso. Mira que acá lo estamos importando. Acá, bueno, vamos a eliminar esto porque aún no queremos obtener un usuario, nada más lo queremos crear. Entonces acá estamos haciendo uso de nuestro repositorio y como bien saben, pues nuestro repositorio recibe, o tiene que recibir por constructor nuestra implementación, ¿sí? Nosotros le estamos enviando nuestra implementación en memoria. Entonces miren que si yo, como esta implementación en memoria implementa de user repository, entonces aquí sí nos lo va a dejar pasar. Mire que no nos está dando ningún error. Esto es más que todo programación orientada a objetos. Y nada, pues entonces acá le estamos pasando el repositorio y esa instancia la estamos guardando en una variable, una constante llamada igual, ¿sí? Para posteriormente ejecutar el método run pasándole nuestro usuario, ¿sí? Que mire que acá necesitamos pasarle nuestro usuario. De pronto, para que quede más claro, acá vamos a crearnos una variable que se llame user to create, que va a ser de tipo usuario, y vamos a igualarla acá. Vamos a pasarle esto, que es lo que necesita un usuario, y acá vamos a pasarle ese user to create. Acá de pronto necesitamos importar usuario, ¿sí? Usuario que le tenemos que importar de nuestro dominio. Vamos a salirnos de acá, vamos a entrar a dominio y ahí sí obtener usuario. En ID voy a ponerle un 23, por ejemplo, nombre Luciana, edad 18 y acá Luciana 24.
¿sí? ¿Cómo probamos que este usuario sí se creó? Bueno, en la implementación vamos a dejar esto público, ¿sí? Esto para poder acceder desde otro lado. Entonces vamos a colocar esto en una variable aparte para que podamos hacer uso de esa variable de user data, de esa propiedad de user data. Entonces acá vamos a colocarle in memory, vamos a llamarlo in memory user repo, ¿sí? Y acá vamos a colocar esto. Vamos a pasarlo acá, normal, aquí no debería de cambiar nada. Y acá vamos a hacer uso de el user data. Vamos a imprimir un console log por acá. Console.log. ¿Sí? Aquí se supone que me debería de dar aquí debería estar este usuario ya creado. Y acá vamos a colocar un console log. Y acá debería estar vacío. Debería estar vacío, se crea el usuario. Y acá ya deberíamos de ver el usuario. ¿Sí? Acá vamos a borrar esto y acá en el package vamos a crearnos un comando que se llame start console app, que lo que haga es ejecutar nodemon y vaya a src infraestructura de adapter console a console.ts y nos lo ejecute. Entonces vamos a darle un npm run start console app, vamos a ejecutarlo y vamos a ver que no tengamos ningún error. Exacto, entonces como ven en la línea 8 vemos que no tenemos ningún usuario, creamos el usuario y ahí sí en la línea 20 vemos que el usuario ha sido creado, chicos. Bueno, chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido pues lo que acabo de explicar. De verdad que me emociona mucho hacer este tipo de videos porque sé que estoy aportando un granito de arena a los usuarios pues que no conocían de alguna cosa tuvieron que aprender el día de hoy y eso me emociona bastante. Nos vemos en próximos videos. Si les gustó, denle la manito arriba, suscríbanse que vamos a estar subiendo no solamente este tipo de videos, sino que otros videos un poco más avanzados o un poco más simples para aquellas personas que están comenzando en el mundo de la programación, para que se motiven bien chévere, que este mundo del desarrollo de software es bastante chévere, bacano de aprender. Así que nada, chicos, denle manito arriba, suscríbanse y compartan si les gustó el video y hasta próximos videos, chicos. Bye.